Mi gente, Kiepe Snoot, creo que se pronuncia así. Bueno, esta es la Kiepe, la que han lanzado ya hace un par de meses. Pues aquí les traigo el revisado para ver si vale o no vale la pena. Esta máquina, que tiene unas cosas muy interesantes, también tiene sus carencias, obviamente, como toda máquina. Pues vean, no les voy a hacer el unboxing, pues la verdad que no hay mucho que hacerles ver. Trae un par de cositas interesantes por ahí, pero no les voy a hacer pasar o perder el tiempo en el unboxing. Vamos a dejar esto por aquí. Okay, vean que ya tengo la máquina acá, el unboxing más rápido del mundo. Vamos a enseñarle primero los peines. Vean, estos son los peines que traen. Que trae 10 peines. Okay. Aquí está la marca Kiepe por ahí. Okay. Estos son los peines que traen, de plástico, completamente de plástico, no son peines premium. Y algo muy interesante que trae, una palanquita. Y ustedes dirán, pero la palanquita ya está acá. Pues bueno, vean lo que hace esta máquina. Vamos a ver un ratito la base de carga, que es bien grande. Vean cuánto es grande esta base de carga. Okay. Es bonita, está bonita. Y la base de carga tiene para cargarse a través de su cargador propio y a través de USB tipo C. Chévere, chévere, porque tiene las dos opciones ahí. Y la máquina también tiene para cargarse con su cargador y también a través de USB tipo C. Ok, dejamos la base aquí. Y aquí está la maquinita, que la verdad es muy pequeña, es bien pequeña esta máquina, vean. Es pues bien pequeña la máquina y no pesa absolutamente nada, gente. Esta máquina pesa, creo, ¿cuánto pesará un trimmer? Creo que pesará, yo creo que está entre 200 gramos. Les dejaré el peso aquí al lado. Y tiene una ergonomía excelente, tiene una ergonomía, pero de las mejores que yo he usado en cuanto a ergonomía y el peso. Vean esta parte de aquí. Vean cómo es. Es pequeña, mi gente, vean cuánto es pequeña. Una máquina pues bien pequeñita, que si no tuviera esto fuera... Miren cómo yo la puedo agarrar, esta máquina, de lo que no pesa. Se la voy a agarrar así. Y no pesa casi nada. Ok, el agarre, como digo, es un punto fuerte para esta máquina. Tiene una cuchilla taper y la cuchilla interna, vean cómo es. Ok, ahora vean de esta parte. Tiene para poner dos palancas. Aquí hay una y acá se puede poner la otra. Eso lo hace esta máquina que salió, que es la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, les dejaré aquí una foto, no me acuerdo el nombre de esta máquina de la gama. Creo que se llama Cyborg, no estoy seguro, pero bueno. Así que esta palanquita que ven aquí se le puede colocar aquí si trabajas con la mano izquierda. Los clics muy suaves, muy suaves. No sé por qué cuando retrocede, o sea, de esta... Aquí suena bonito. Ok, pero al momento de retroceder ya no suena igual. No lo sé por qué. La marca promete, vamos a ver si está escrito por aquí, porque aquí está. Promete 6800 revoluciones. En cuanto a yo la medí con los RPM, resultaba más. Con la aplicación de RPM resulta más. Vean, la capacidad de la batería 2500 mAh. Se carga en 240 minutos. 240 minutos para cargar es bastante. Prácticamente 4 horas necesita para cargar esta máquina. Para durar 2 horas, pues me parece el doble. Se necesita el doble para cargar. 2 horas que dure no está mal, porque ya tiene la base de carga. Pero es que para cargar es un poco bastante, ¿no? Bueno, de todas maneras, en los RPM supera los 7000. Fácilmente supera los 7000. Es que es bien fuerte. Ahora las voy a encender. Es bien fuerte, se siente la fuerza. Pues ahora, el motivo que yo dije que tenía unas carencias es que a medida que va pasando el tiempo, la maquinita va perdiendo potencia. Okay. A medida que va perdiendo batería, va perdiendo potencia, y eso para mí es un punto bajo. No estoy seguro, pero esta máquina me suena muy similar a lo que son las Rebel de StarCraft y lo que son las Booster de gama. No me parece mal, no me parece para nada mal el motor,
¿ok? Aunque sí, como les digo, puede quedar perdiendo potencia, pero lo que no me gusta es el ruido. Hoy en día este ruido ya es exagerado, ¿no? Por eso es que nunca me traje la Boosted ni la Rebel de la StyleCraft. Por eso es que nunca la traje, por el ruido. El ruido es excesivo en una máquina, a mí no me gusta. Es bastante fuerte el ruido y eso la verdad que no me gusta. De todas maneras, las cosas buenas, ese es el único punto bajo que le encontré a la máquina, el ruido. Puedo soportar el motor que va perdiendo potencia, ok, no me podría quejar por eso, pero por el ruido sí. Ya con el ruido ahí sí, pues ya yo sí lo veo como punto bajo eso. De todas maneras, lo bueno que tiene la máquina, ergonomía ideal, la palanquita muy bien, las cuchillas, con las cuchillas se trabaja ya hoy en día, igual es compatible con peines Wally, con cuchillas Wally, con Meisho, con lo que quieras ponerle. Pero si una máquina llega así, pues yo trabajo con la máquina así como llega. Así que por mi lado, pues la cuchilla también están bien. Materiales, el plástico es bueno, se siente bueno igual, aunque es completamente plástico y como les digo, no pesa nada, pero de todas maneras el plástico no se siente malo, o sea, está bien. Diseño también está bonito porque este diseño no lo hemos visto por ningún lado. Eso es algo pues muy bueno, este diseño. Yo que lo haya visto en otra máquina nunca no lo he visto así, es muy bueno. Esto sería un buen diseño que copie alguna máquina porque la verdad que está demasiado cómodo. Si a esta maquinita le pusieran un motor Meisho suave, una Meisho M8, uno suave ahí con unos asimismo 13 watts de potencia, que esta de aquí tiene 10 creo. Veamos si se encuentra por alguna parte, pues no sé, pero aquí, ok, aquí mismo la máquina tiene, aquí abajo tiene 10 watts, ok, y pues es muy chévere por esa parte porque de todas maneras está fuerte la máquina. Por el precio que sale podría estar recomendable, porque de todas maneras venden máquinas muchísimo más caras que no sirven para nada. Aquí el único punto bajo que yo encuentro, y esto es bajo mi opinión, es el ruido, que quizás podría ser también que pierde potencia, pero dejemos ahí. Hay gente que el ruido les da igual, pues la maquinita puede resultar bien recomendable. Tienes esta opción para alguna persona zurda por ahí, simplemente una opción más, nada más, ok. La Cyborg, por ese sistema, que la palanquita y no sé qué cosa, la máquina tiene un precio mínimo creo de 150 euros que se encuentra acá, pues no lo sé, y esta aquí 75 euros me parece bien. Como les digo, la ergonomía es una de las mejores que yo he usado, ok. De todas maneras les voy a dejar ahí cómo va quitando el peso porque es inútil hacerles ver cómo corta una máquina si el corte lo hago yo. Es simplemente les hago ver cómo va quitando el peso. Gente, eso ha sido todo. Maquinita recomendable por tener otra cosa diferente. Vean que tenemos una base de carga también muy chévere por ese precio. La máquina está bonita, a mí me gustó mucho la máquina. Vuelvo y repito, el peso de la máquina, la ergonomía, lo hacen hacer una máquina para que tú vayas todo el día. Lamentablemente la batería es muy poca exactamente para hacer eso, para ir todo el día, pero es que ya con la base de carga se compensa eso, digamos, ¿no? El botón de encender también se encuentra aquí, vean, muy cerca, chévere, eso lo hace tener una comodidad pues perfecta, pero esto ya es gusto de cada quien. Si algún día de momento llega a Latinoamérica, pues podría estar recomendable. Ahí es el momento de que le saquen provecho a este video. Como siempre mi gente ya sabe, nos vemos en otro video.